Un tema que muchos me pidieron es tratar el tema de Venezuela, lo que pasa en Venezuela, el conflicto de Venezuela y los motivos básicamente. Es un tema bastante contemporáneo, un tema al cual preocupa a muchísimas personas y un tema el cual es raro, esa es la verdad, porque estando en el siglo XXI no se puede creer que hoy en día sigan pasando las cosas que pasan en Venezuela, ¿no? Tanta dictadura, tanta hambre, tanta represión, parece increíble. Es importante empezar a hablar por Nicolás Maduro, también conocido como Nicolás Maduro Moros, que es el más o uno de los más importantes factores que determinó la condición actual de Venezuela. Nicolás Maduro Moros nació en Caracas el 23 de noviembre de 1962. Es un político venezolano conocido por ser vicepresidente del país entre 2012 a 2013 y actual presidente de la República Bolivariana de Venezuela desde 2013. Entre 2006 a 2013 estuvo al cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores del mismo país. Como vicepresidente, Maduro asumió las funciones administrativas y económicas de Venezuela durante la enfermedad del presidente Hugo Chávez. Al morir Chávez, el 5 de marzo de 2013, Maduro asumió 3 días después la jefatura de Estado y de Gobierno como presidente encargado de Venezuela, hasta la celebración de elecciones presidenciales. Su imagen política en 2013 le dio que el nivel de aprobación de Maduro se ubicaba entre el 45 y el 50%, donde la agencia Reuters afirmaba que se debía posiblemente a la aprobación heredada por Hugo Chávez. Un año más tarde, en octubre de 2014, el nivel de aprobación de Maduro era de 24,5%, de acuerdo con la agencia Data Analysis. En noviembre de 2014, encuestas realizadas por Data Analysis indicaba que más del 66% de los venezolanos opinaba que Maduro no finalizaría sus 6 años de mandato, representando a partidarios del gobierno un 25% quienes pensaban que Maduro debería renunciar. Más allá de Nicolás Maduro, hay otras razones por las cuales Venezuela se encuentra en la condición que se encuentra hoy en día. Y una de ellas tiene que ver con el petróleo. Venezuela tiene una economía muy poco diversificada. De hecho, el 96% de las divisas que genera el país provienen de la exportación de petróleo, y este lucrativo negocio sufrió una caída de precios histórica entre 2008 y 2016, que llevó a que los ingresos de esta nación caribeña por la venta de crudo cayeran de 48.325 millones a solo 5.291 millones en este periodo. Claro está que como el petróleo es una de las fuentes o la fuente principal de recursos para el país, es lógico que ante cualquier crisis petrolera o ante cualquier crisis que el país tenga a la hora de vender su petróleo, le va a afectar y la afectación va a ser muy notable, como lo podemos ver a lo largo de la historia de Venezuela. Pero más allá del tema del petróleo, también tenemos otro motivo, otra razón, que es la inflación y la escasez que se está dando actualmente en Venezuela. Una escasez de recursos básicos, de recursos completamente necesarios para la vida de las personas. La alta concentración de la economía en el petróleo hace que Venezuela prácticamente importe todos los bienes que se consumen, pero con la caída del ingreso de divisas y un control de tipo de cambio rígido se hace difícil la importación de productos básicos. Esto tiene dos consecuencias. Por un lado, una inflación descontrolada, estimada en 475% en 2016 y que según el Fondo Monetario Internacional alcanzará el 1660% este año. Y por otro, una escasez de alimentos, productos básicos como papel higiénico y medicamentos. La inflación obligó a que los ciudadanos carguen enormes fajos de billetes para comprar bienes. Así, por ejemplo, se necesitan unos 50 billetes de 100 bolívares para comprar una hamburguesa y un refresco en un puesto callejero. Y pese a los sucesivos aumentos del salario mínimo, 5 en 2016 y el último de más del 50%, esto no ha significado un alivio para los venezolanos, que siguen sufriendo una pérdida del salario real producto de una inflación descontrolada. La escasez hizo de las largas filas en las puertas de los supermercados una de las postales más recurrentes de la crisis venezolana. El 13,14% de los ciudadanos de ese país come una vez al día y solo el 53% puede realizar 3 comidas, según informó El País de Madrid el pasado 22 de mayo, basado en un estudio del Instituto Venezolano de Análisis de Datos, producto de la escasez y la alta inflación. La escasez generó además enfrentamientos en los alrededores de los supermercados, entre personas dispuestas a pelear por productos básicos y un mercado negro donde se venden alimentos por hasta 10 veces su precio real. Es increíble cómo ante la ausencia del Estado
y ante las necesidades de las personas se vuelve una campaña violenta, se vuelve un estado de necesidad impresionante, que es lógico, y cómo las personas se matan entre sí para conseguir recursos básicos los cuales tienen que estar asegurados por el Estado, recursos básicos los cuales no deben faltar nunca. Más allá de los alimentos, tenemos también la escasez de medicamentos, una salud que la verdad no es salud, es una salud insalubre. Tiene que ver con que no hay medicamentos, faltan medicamentos, cierran las farmacias. Es impresionante. Casi a la par de la precariedad de la situación alimentaria, los venezolanos también deben lidiar con la falta de elementos tan comunes como una aspirina para el dolor de cabeza o para bajar la fiebre. Los laboratorios y empresas médicas nacionales comenzaron a cerrar a inicios de la crisis del control cambiario en 2012. Ese año también comenzaron a irse los laboratorios extranjeros y poco a poco el país comenzó a entrar en un caos. Hay un desabastecimiento del 90% de los medicamentos, algo que fue avalado no solo por la Federación Médica Venezolana, sino por la Organización Mundial de la Salud. Los hospitales también sufren de graves carencias en cuanto a la atención, dado que no tienen los ingresos necesarios para el mantenimiento de los equipos, por lo que muchos pacientes en estado crítico no pueden recibir atención. Un reportaje del New York Times, publicado el 15 de mayo, ilustró el colapso del sistema de salud venezolano. El medio estadounidense informó que en la ciudad de Barcelona, ubicada al noroeste de Venezuela, murieron en un día 7 niños recién nacidos, en un mismo hospital por déficit de medicamentos. Además, un corte de luz suspendió durante toda la mañana la respiración artificial de uno de los pacientes. El país también vive una precaria situación energética, producto en parte del fenómeno del Niño, que azotó fuertemente el territorio caribeño en 2016 y mermó la capacidad de generación hidroeléctrica del país, principalmente a la central de Gurí en el estado Bolívar sureste, que provee el 70% de electricidad de Venezuela. Esto llevó a que el gobierno de Maduro lanzara un plan de ahorro energético que implicó adelantar la hora 30 minutos, reducir el servicio eléctrico en centros comerciales y hoteles y otorgar varios días de asueto. Más allá de toda esta complicación de proveer los bienes que previamente nombré, o la crisis energética, o la crisis petrolera de este país, tenemos también una crisis política. Una crisis política la cual va más allá de cualquier tipo de problemática que pueda darse en un país, cualquier tipo de discrepancia entre la oposición y el oficialismo. Esta crisis política tiene que ver también con presos políticos. Y ahí es cuando ya nos damos cuenta que no es un simple hecho de discrepancia de opiniones políticas, sino que tiene que ver con las libertades de las personas y su dignidad. 17 opositores fueron encarcelados por el gobierno de Nicolás Maduro, pero según la oposición permanece presos un centenar, entre ellos los de mayor peso, Leopoldo López y el alcalde de Caracas, Antonio Ledesma. López fue detenido por llamar a una protesta antigubernamental, acusado de instigar a la violencia y sentenciado a 14 años de prisión. La OEA denunció que estos opositores fueron apresados sin pruebas en su contra y que son víctimas de torturas. La oposición puso fin a 17 años de dominio chavista en la Asamblea Nacional. Ante los desafíos de la profunda crisis económica que enfrenta Venezuela, el descontento de la población se hizo sentir con marchas en todo el país. La elección en 2015 de una mayoría opositora al frente de la Asamblea Nacional, por primera vez en 17 años del chavismo, da cuenta de eso. Según la consultora Data Analysis, 8 de cada 10 venezolanos reprueban el gobierno de Maduro. Por esta razón, la oposición juntó firmas en 2016 para iniciar un referendo revocatorio y llamar a las elecciones anticipadas, algo que fue rechazado por el Consejo Nacional Electoral, que decidió suspender el proceso. Ya llegando a la reflexión del video, considero en mi opinión que es increíble. Es increíble cómo, debido a la arrogancia, debido a esa soberbia por algunos políticos, algunos gobernantes, en este caso Nicolás Maduro, podemos presenciar cómo la sociedad sufre, cómo la generalidad de las personas sufren, pasan hambre, mueren, no son debidamente atendidos, son reprimidos. Las personas tienen el derecho constitucional de agarrar y hacer manifestaciones, de expresar su opinión, su voluntad, y no por eso pueden ser reprimidas, mientras obviamente sean manifestaciones pacíficas. Pero ni siquiera tienen chance a eso, ni siquiera. Se los mete a todos en la misma bolsa y el oficialismo plantea el argumento de que son subversivos, quieren derrocar el gobierno, simplemente son rebeldes. Pero no, es lógico que la gente se manifieste, es lógico que la gente esté en contra de una dictadura.
Una dictadura la cual va en contra de sus libertades, de su integridad física, de su integridad psíquica. No puede ser así. Y no puede continuar así. Estando en el siglo XXI no podemos ver este tipo de sucesos. No podemos ver que pase esto en un país supuestamente democrático, liberal. Estas cosas no pueden pasar. Yo quiero saber cuál es tu opinión acerca de esta problemática. Quiero saber cuál es tu opinión acerca de cómo se podría solucionar esto. Hay que felicitar o admirar al pueblo venezolano por luchar constantemente por sus derechos. Porque es muy fácil verlo de otros países y decir, habría que hacer esto, habría que hacer lo otro. Pero hay que estar ahí, hay que estar en ese lugar, hay que estar en ese papel. Y es de admirar la fuerza de voluntad que tienen por seguir luchando por sus derechos a pesar de no saber si van a una manifestación y vuelven muertos, no saber si van a ser reprimidos, si van a volver con un agujero en el pecho y no van a ver más a su familia. Es una situación difícil, no es fácil. Y todo por esa arrogancia de unos políticos de querer manejar situaciones las cuales ya no pueden manejar, las cuales el gobierno merma ante la opinión pública. Ya la sociedad, la gente no lo aprueba, pero cuando agarran esa sensación de poder, no quieren largar más el cargo político. Se envician, se vuelven adictos a ese poder. Y es muy difícil sacarlos de dicho puesto. Pero bueno, es un tema difícil que necesita más concientización, porque no es chiste. Mucha gente se piensa que es gracioso ir a un supermercado, no encontrar papel higiénico, no encontrar comida. Te quiero ver a vos en esa situación, a ver qué pasa con tu familia, a ver cómo pasás esa situación. Porque es lógico, es fácil hacer chistes en WhatsApp, en Facebook, lo que sea, hablando de ese tipo de problemas. Porque es lógico, vos vivís en tu país, lo cual, bueno, con más o menos problemas sigue siendo democrático y no está establecida ningún tipo de dictadura. No, lógico, que para vos no va a influir. Pero también hay otras personas a las cuales pensamos en eso y decimos, qué loco, ¿no? Seguir viendo este tipo de cosas en el siglo XXI. Pero bueno, todo depende de vos, todo depende de cómo vos forjes tu opinión. Y en este caso también depende del pueblo venezolano, que siga luchando. Que lamentablemente parece que tiene que seguir habiendo muertos para que el gobierno se dé cuenta que ya no va más. O va a terminar en una rebelión, o va a terminar en un levantamiento por las Fuerzas Armadas, la cual deje de brindarle el apoyo al gobierno y conlleve a que ya no tenga poder y tengan que abandonar el cargo, como ocurre con todas las dictaduras. Pero bueno, tema complicado. Espero que vos reflexiones acerca de eso.